El fin de una era había llegado, la humanidad estaba condenada a la extinción y agonía por la mano de los dioses, quienes aborrecen a los mortales por su ineptitud y carencia de amor a la vida y la belleza misma. Pero la mayor de las valquirias, cuyo nombre era Brunhilde, la cual convenció a las deidades de evitar la pronta aniquilación de la humanidad, y al mismo tiempo de darles la oportunidad de vivir por algunos milenios, y esa oportunidad se daría en un inverosímil encuentro entre los dioses y humanos sobre un coliseo. El Ragnarok sería la condena o salvación de la humanidad, a la vez que defenderían su existencia. Ni el cielo, ni el infierno, ni la vida, y ni la muerte estaban separadas ante el Ragnarok, y es que la hora había llegado de que empiece el Armagedón. En el coliseo estaban tanto los espectadores del bando de los humanos y el bando de los dioses, todos gritaban con entusiasmo ante este día que marcaría la historia para toda la eternidad. El día en que la humanidad lucharía contra los dioses. Mientras la multitud alzaba su voz con emoción, en medio del coliseo aparecería un ser con un micrófono, y aquel ser sería Heimdall, el dios guardián del Bifrost. Su trompeta dorada relucía, y en sus palabras exclamaría si los dioses serían benevolentes una vez más, a lo cual las deidades gritarían con un rotundo, no. Posteriormente Heimdall volvería a exclamar si los 7 millones de años de trayectoria e historia de la humanidad sobre la Tierra llegarían a su apocalíptico final, a lo cual, la humanidad gritaría con un rotundo, no. Luego Heimdall procedería a anunciar que la primera batalla del Armagedón estaría a punto de empezar, y daría la presentación de quién sería el primer ser humano en defender a los suyos ante la sed de destrucción de los dioses. Posteriormente, Heimdall empezó la presentación del primer Einherjar. Este hombre es la representación misma de la paz y armonía de los seres humanos, además de que pese a toda la malicia que vivía, este hombre nunca abandonó su bondad y entregó a los suyos la posibilidad de ser pasivos a su lado, mientras su ideología abría el camino hacia el amor del alma y corazón. Este hombre también murió por los humanos, llevando consigo mismo todos los pecados de quienes hicieron actos atroces para así abrazarlos en compasión y prosperidad. Él fue un simple carpintero, pero su camino y su destino lo hicieron marcar un antes y un después en la historia de los humanos. En ese momento, la inmensa puerta del coliseo que refleja el bando humano, se abriría lentamente mientras que a través de aquella gran puerta, un sonido rígido pareciendo de algo, siendo arrastrándose hacia oír en el fondo de la misma puerta. Aquel sonido se haría cada vez más intenso e irritante conforme la puerta se iba abriendo más y más mientras la humanidad deducía quién sería, y algunos ya lograrían adivinar de quién era la descripción. Heimdall siguió hablando. ¿Quién era aquel que amó a la humanidad? Es él. ¿Quién era aquel que murió por la humanidad? Es él. Y ahora, ¿quién es aquel que luchará contra los dioses por el bien de la humanidad? Así es él. Ante nosotros, el primer representante de la humanidad, Jesús de Nazaret. Y en eso, la puerta del representante humano estaba extendida y así mostraría la apariencia del primer combatiente, quien estaría arrastrando sobre la arena lo que era la gran figura de una cruz de madera sobre su hombro, mientras que su cabeza era decorada por una punzante corona de espinas. Jesús miraba el suelo con dolor mientras seguía arrastrando la cruz unos metros más, y después se detendría y miraría a la humanidad, quienes estaban aclamando al Hijo de Dios con gran alegría y fuerza, pero aún con la humanidad aclamando su presencia, Jesús no sintió alegría y decidió mirar al suelo con un gesto pensativo mientras su corona le hacía sangrar ligeramente. Jesús miró una de sus manos y vio el agujero que le hicieron en el día de su crucifixión. Jesús era consciente de que lo que iba a hacer sería su mayor contradicción a sus ideales y enseñanzas las cuales dictó en los versículos bíblicos, pero al mismo tiempo, su necesidad de proteger a la humanidad le haría hacer estas acciones que tanto rechaza. Brunhilde, no estoy segura si tu decisión es la más correcta. No quiero sonar pesimista, pero creo que Jesús no es alguien especializado en combates, y yo consideraría que hubiera sido más adecuado enviar a un guerrero que a un pacifista. Heir, entiendo completamente tus dudas y es normal, tú eres la más joven de nosotras las valquirias, pero si algo debes aprender es a confiar en tus propias decisiones. Yo misma soy consciente de que Jesús no es un guerrero sino todo lo contrario, pero debo decirte que originalmente no lo tenía contemplado como Einherjar, pero en el momento cuando se anunció el Ragnarok a nivel universal, Jesús bajó del paraíso para pedirme personalmente que lo dejara luchar. Sé que es muy difícil de creer lo que digo, pero esa es la verdad.
Por sus propias palabras me dijo que él deseaba defender a la humanidad por cuenta propia, ya que su Padre, el Todopoderoso, le dictó que no hiciera nada y viera desde el paraíso cómo se juzgaba a la humanidad, pero Jesús, al haber sido criado entre humanos, sentía el deber de intentar guiarlos a su salvación, aunque fuera en contra de su Padre. Por eso Jesús está presente en este Coliseo. Ya veo, hermana, ahora comprendo el porqué, pero aún así sigo teniendo incertidumbre sobre la capacidad de Jesús en combate. Tengamos esperanza en Él, y vamos a ver de lo que es capaz de hacer el pacífico Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Luego de presentar al primer defensor de la humanidad, tocaría el turno del primer representante de los dioses, donde Heimdall diría lo siguiente. Y ahora, quien enfrentará a la esperanza de la humanidad será esta deidad. Y déjenme decir que la primera deidad en combatir es aquel que se considera como el progenitor de las demás divinidades, además de que fue capaz de ganar el respeto de los demás dioses de los demás panteones. En ese momento la puerta del bando de los dioses se abriría a la vez que la delicada y bella melodía de un violín se hacía oír entre el público, y aquella melodía era tocada por Hermes, el mensajero de Dios. La melodía era tan espléndida que incluso algunos de los más grandes músicos gozaban de tal sonido. Y por si fuera menos, este dios fue capaz de ganar la brutal batalla contra los titanes, obteniendo su trono sobre el rayo junto a sus hermanos. Así es, querido público, vamos a darle la bienvenida a uno de los primeros dioses en iniciar el reino del Olimpo junto a esta bella sonata para su entrada. Pero por el lado de la valquiria Brunhilde, esta estaba analizando lo que sucedía, y Heyr diría que no esperaba que Hermes sería el primer peleador de los dioses. Sin embargo, en ese momento, Brunhilde escucharía la melodía de Hermes con atención y se daría cuenta que aquella melodía era solo parte de la entrada de otro dios. Y en ese momento, aquel dios se presentaría atrás de Hermes, siendo el mismísimo Zeus, el dios del rayo. La reacción de Brunhilde y Heyr serían totalmente aterradas ante ese hecho. Los espectadores dioses empezaron a gritar con gran euforía y los humanos estaban sorprendidos de por primera vez ver al legendario Zeus ante ellos. Hermana, es Zeus, el padre de los dioses. No puede ser que uno de los jefes finales entrara al prólogo. Maldita sea, ese viejo bastardo. Esto no lo tenía previsto, maldición. Puto Zeus come mierda, me cago en la diosa que le parió. Luego de que Zeus bailara ante el ritmo del violín de Hermes, el dios haría que sus piernas se hicieran musculosas de golpe, al igual que su torso, dejando así su anterior apariencia de anciano débil. El ahora musculoso Zeus siguió danzando mientras los demás dioses lo aclamaban enormemente. Finalmente la entrada de Zeus terminaría y Heimdall diría que en este momento estaría por iniciar el sangriento Armagedón entre los mortales y las deidades. La primera ronda del Ragnarok sería entre el Mesías de la humanidad, Jesucristo, en contra del padre de los dioses, Zeus. Por su lado, Jesús miraba a Zeus con un gesto decaído, pero pese a su gesto, él alzó su mirada hacia el cielo y ante todos, un Pegaso volaba sobre el Coliseo. En el blanquecino Pegaso estaba una joven damisela. Esa es la hermana Reginleif, ¿qué hace en este sitio? No lo comprendo. Como sabrás, Heyr, la lógica nos dice que un humano nunca podría hacerle daño a un dios, debido a que la diferencia es infinita y de ser el caso, un simple dedo de un dios sería suficiente para matar a un humano. Pero nosotras, al tener linaje divino, nuestra capacidad les permitiría a los humanos de que puedan tener la posibilidad de enfrentar a un dios gracias a nuestras diversas habilidades. Y para lograr que el Inger y la Valkyria sean una sola alma, se necesitaría del Volund, permitiendo que el Inger tenga la probabilidad de enfrentarse a una deidad. Ya lo comprendo, pero según tengo entendido que el Volund es una unión total de dos seres, eso quiere decir que si Jesús recibe daño, mi hermana será lastimada también. Eso es correcto, Heyr, y sé que es un riesgo enorme para nosotras, pero debemos evitar la aniquilación de la humanidad a toda costa. Aunque ello nos implique que nosotras debamos luchar junto al Inger ante cualquier dios en el camino. Regresando a la arena, Reginleif saltaría del blanquecino Pegaso y caería lentamente hacia el Coliseo mientras diría suavemente lo siguiente hacia el Mesías. Jesús, por favor extiende tu mano hacia mí, para que nuestras almas sean una sola entidad, y el Volund sea perfecto.
Y en eso, Jesús extendió su mano hacia arriba, y Reginleif empezó a brillar de un tono verdoso a la vez que su cuerpo rodeó a Jesús y se transformó en un par de simples nudilleras de plata pura, a lo cual, Jesús los observó con una mueca de intranquilidad al usar aquello. Vaya, no me esperaba que las valquirias se involucrarían más. Sinceramente no imaginé que usarían esa cosa del volumen, pero no importa, al final y al cabo ellas mismas se unirán a la extinción humana. Es una verdadera lástima, me hubiera encantado tener sexo con alguna de esas perras de las valquirias, que dicen los rumores que son muy buenas tragando vergas divinas, jajaja. Zeus, al decir aquello tan obsceno, miró a Brunilde con gran lujuria, pero la valquiria sentiría un gran asco hacia el dios, pero ella mantendría sus emociones ocultas, y si no fuera peor, Zeus miró a la pequeña Hera con la misma lujuria, haciendo que Hera sintiera temor. Luego de sus pensamientos lujuriosos y aberrantes, el dios de los dioses miró a Jesucristo, y de igual manera el Mesías le miró con seriedad ante su anterior acción tan nauseabunda. No es necesario llegar hasta este punto. Podemos solucionarlo de manera pacífica dejando de lado su ideología de erradicación hacia la humanidad, además de que usted le pida disculpas hacia las valquirias por sus palabras llenas de pecado y lujuria. La petición de Jesucristo haría que Zeus se quedara atónito, al igual que aquellos que oyeron eso. Y como era de esperar de los dioses, todos empezaron a reír en tono de burla mientras que los humanos se quedaron en silencio. Por su lado, el dios del rayo diría lo siguiente con un gesto sumamente intimidante. Oye chico. Esa es la petición más estúpida que he escuchado en mi vida. ¿Tú crees que yo voy a abandonar la maravillosa oportunidad de oír cómo tus huesos se quiebran por mis puños hasta matarte? ¿Y quieres que pida disculpas a esa zorra? No lo haré, y seguiré fantaseando con un delicioso trío con esas dos valquirias hasta volverlas mis juguetes sexuales favoritos, jajajaja. El Mesías, al ver que Zeus y las demás divinidades habían tomado su pacífica petición como una ridícula broma, miró con decepción a la grada de los dioses, pero cambió su decepción por gran molestia al ver a Zeus por su horrible forma de actuar, al igual que Brunilde, quien sentía una furia tan grande que deseaba matarlo con sus propias manos, además de que la pequeña Hera estaba atónita y asqueada al oír el sucio deseo de Zeus con ella y su hermana mayor. En ese momento, Heimdall anunció que la primera ronda estaría por empezar y sujetó con firmeza su trompeta, luego la haría sonar ante el Coliseo, dando origen al Ragnarok entre Dios y el hombre, y el Armagedón de la humanidad. Y así como fue iniciada la ronda, Zeus con un ligero impulso se abalanzó contra el Mesías con el puño a su costado con rapidez. Veamos si esto es de tu talla. Jesús lo miró con seriedad, el golpe de Zeus sería evitado por el Mesías, quien solamente ladeó su cabeza, lo cual dejó sorprendido al dios. ¡Oh! No lo haces para nada mal. La multitud se estremeció en adrenalina por ambos bandos. Pero mientras tanto desde las gradas del Olimpo griego, estaba Hermes observando, pero en eso, aparecería el dios de la guerra conocido como Ares, este se mostraría tranquilo ante el combate. Eso no es nada, solo pasó la primera prueba de nuestro padre. ¿No lo crees así, Hermes? Por su lado, el mensajero Hermes solo asintió con la cabeza sin tanto interés. Y regresando a la arena, Zeus flexionaba sus músculos. Ahora vamos a ver qué es lo que harás si aumento la velocidad de mis golpes. Espero que dures lo suficiente para no aburrirme, joven Mesías. Impulsándose a una mayor velocidad que la anterior, los aterradores puños de Zeus avanzaban hacia Jesús a la impactante microvelocidad de 0,001 segundos por cada golpe. Y a mayor aceleración, su potencia iba a crecer conforme Zeus lo deseaba. El humano promedio habría sido incapaz de ver siquiera venir esos golpes, mucho menos podría esquivarlos, y el solo rozar el puño del dios se haría polvo cósmico tras tanta energía universal. Sin embargo, con un gesto inexpresivo, Jesús eludió cada uno de ellos. La ráfaga de decenas de ellos había pasado de largo sin dañar más al Hijo de Dios en lo absoluto. El comentarista Heimdall exclamaría con asombro a los espectadores. La bestial lluvia de golpes de Zeus fue evitada con suma facilidad y tranquilidad por Jesús. Esto es sorprendente, un dios no ha podido tocar a un semimortal. La velocidad aumentaba poco a poco, un golpe lograría la inimaginable velocidad de 0,0000001 segundos cuánticos, la cual tendría la capacidad de partir la arena en dos mitades, y solo los más hábiles dioses podrían esquivarlo. Así, viendo la fantástica oportunidad para asesinarlo, Zeus endureció su pierna y luego se impulsó de lado mientras el dios gritaría, hacha divina.
el cual, dicho ataque iría con una gran potencia hacia su oponente, quien permanecía quieto, pareciendo un choque entre una fuerza inamovible y una imparable. Está perdido, ese ataque será su final, comentó Ares confiado, pero Jesús extendió ambas palmas agujeradas, y esperó el impacto. Y así sería, ya que un gran estruendo se oiría y de ahí se vería a Jesucristo, quien increíblemente pudo retener la patada afilada de Zeus. Sus manos vibraron ligeramente, pero aún así Jesús detuvo un poco más el ataque para posteriormente saltar arriba de la pierna de Zeus, y así caer de pie como si nada. Dicha acción dejó impactados a varios, incluyendo al mismo Zeus, pero Jesús observó al dios y le comentó lo siguiente con tono serio. No es por creerme superior a ti, pero la cruz que yo arrastré durante mi entrada era muchísimo más pesada que tu ataque. ¡Increíble! En verdad tú eres digno de llevar el título como hijo de Dios. Me has dejado sorprendido por tus reflejos, aunque sabes muy bien que no vas a lograr derrotarme resistiendo mis ataques y huyendo, ¿no crees? Es porque no deseo pelear. Mi corazón desea que se detenga este salvaje juicio. Aún hay posibilidad de evitar estas confrontaciones innecesarias y así podamos resolver este asunto de forma tranquila. ¿Estás bromeando? Porque tu broma no me hizo reír, muchacho. Nosotros no vamos a detener nuestro festín de sangre humana, y eso te incluirá, ya que incluso tu mismo padre quiere dejar morir a la humanidad, pero tú sin embargo, solo vienes con tus tontos discursos de paz. Mejor te meteré tu querida paz por las entrañas cuando te las saque con mi mano. Yo mismo soy consciente de que mi padre ha descuidado demasiado a la humanidad por varios siglos. Yo sé que mi padre es omnipotente, y más perfecto que cualquiera aquí presente, pero también sé que mi padre no es perfecto con él mismo, dudando de su misma omnipotencia. Por eso yo estoy aquí, para hacer lo que debo hacer y así ellos puedan vivir. Querido Zeus, tengo una pregunta hacia usted y deseo que me responda sinceramente. ¿Por qué ustedes los dioses tienen esa ambigua necesidad de resolver todo con violencia? ¿Por qué? Ustedes deberían buscar la paz entre los mortales. Respondiendo a tu pregunta, la respuesta es muy sencilla. Porque somos dioses, y haremos lo que queramos cuando queramos. Y si decidimos que queremos ver sangre, la veremos. Y si decidimos que queremos paz, la tendremos. Y nosotros decidimos que somos los jodidos amos del universo, lo seremos, y si alguien no está de acuerdo, que mejor me chupe el culo. ¿Entiendes? Jesús se lamentó profundamente, no concebía la lógica en que un dios de su nivel se divirtiera con cosas tan banales, además de la irrespetuosa actitud del dios griego. No había amor, no había paz, ni felicidad. Solo gula de salvajismo y palabras obscenas de Zeus, a lo cual, el mayor pacifista, miraría el cielo y diría con un gran pésame en su espíritu: Padre, perdóname por lo que voy a hacer. Y en ese momento, por primera vez en toda su vida, Jesús había lanzado su primer puño directo hacia Zeus, quien logró esquivarlo apenas. Y seguido de eso, lanzó más puñetazos, cada uno iba a mayor velocidad de los que había lanzado Zeus. El dios pudo esquivar algunos, pero otros le darían de lleno y le harían sangrar un poco. Los golpes con su puño derecho paralizaban el área del impacto, mientras que los izquierdos solo dolían más que casi nada de lo que había recibido el dios de los dioses griegos. Más y más ataques se avecinaban en contra de Zeus. Si él había lanzado algunas decenas, Jesús arrojó algunos cientos con mayor impacto y daño colateral. Su volumen, del cual eran sus nudilleras, harían que sus impactos generaran esa combinación de dolor y parálisis. Los puños abrahámicos eran el resultado del volumen. Y aquella sonrisa burlona y de confianza por Zeus, se había desvanecido y su nariz se hundía en gotas y gotas de su propia sangre. Jesús dio un salto y preparó su pierna izquierda por encima de su cabeza. Y en ese momento, la pierna de Jesús tomó la ilusión de una cruz divina. Y cuando Zeus levantó su mirada, solo pudo levantar uno de sus brazos para detener el impacto, el cual casi pulverizó la integridad de su defensa. Los espectadores se preguntaban qué era lo que había ocurrido. ¿Acaso el Mesías había atacado a Zeus con sus propios ataques? No, esos ataques habían sido superiores a los de Zeus sin lugar a dudas. Cuando Jesucristo nació, supo a qué había llegado al planeta Tierra, y sabía que todo lo debía hacer mejor para demostrar que su padre no era otro más que el magnánimo rey de la existencia. Tal y como lo dice el versículo.
Él salvará a su pueblo de los pecados, Mateo 1. Jesús había nacido para superar cualquier cosa que alguien pudiera hacer, con el único fin de que supieran que nadie más ni nadie menos que el Hijo de Dios había llegado para salvarlos de sus errores. Y esa distintiva se volvía a presentar. Los dioses habían juzgado a la humanidad por sus malas acciones e iban a proceder con su destrucción, aunque su padre abandone a los humanos por su involución, él haría todo lo que estuviera en sus manos para salvarlos, porque más que humanos, para Jesús eran sus hermanos, puesto que él mismo nació como uno. Como el Dios en cuerpo de humano, que moriría siendo humano y regresaría demostrando su divinidad al mundo. El nombre de aquella habilidad que lo hacía saber las cosas que se aproximaban y saber cómo superarlas era llamada tal y como él lo fue en su vida mortal. La habilidad de Jesucristo era la consciencia divina.